Adelante, Muy doctor. bien, gracias, Lupita. Muy buen día. Saludo con especial afecto y admiración a las personas que integran esta audiencia de diplomado en Procedimiento Especial Sancionador y Derechos Humanos, convocado por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creo, si no estoy equivocado, que ya he tenido otras participaciones con ustedes en este mismo diplomado. Y me da mucho gusto que ahora pues tengo otra oportunidad de dirigirme a ustedes, en este caso, estudiando la tramitación, sustanciación y resolución del procedimiento especial sancionador. Un tema eminentemente jurídico y procesal jurídico que analizaremos con apego a la Constitución, a la ley y a otras disposiciones aplicables y desde luego los criterios que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al respecto. Y quiero, como en otras ocasiones, aprovechar esta oportunidad, esta audiencia, para dar plenamente las gracias a las y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba y su staff de colaboradoras y colaboradores que hacen posible, primero, este tipo de experiencias utilizando las herramientas que nos ofrece la época contemporánea, pero además otorgándome su confianza para que podamos desarrollar frente a ustedes este tema. Y nada más, como en otras ocasiones, les ruego encarecidamente que si tienen a lo largo de la explicación alguna duda, alguna inquietud o algún comentario, porque a veces no son dudas, sino que pues muchos y muchas de ustedes han tenido experiencias, han trabajado en órganos o trabajan en órganos de autoridad electoral y pues han visto muchas cosas. Entonces, bueno, todo esto enriquece desde luego nuestra temática y con mucho gusto atendemos preguntas y comentarios, pero dejémoslo al final de la clase de hoy. Terminaremos con la prudencia suficiente para dar paso a lo que se acostumbra a llamar sesión de preguntas y respuestas. Lo que sí les sugiero amablemente que apunten por ahí su pregunta o su comentario, porque luego, como recibimos tanta información, pues quizá ya no nos acordamos al final qué era lo que queríamos preguntar o comentar. Ahora, con la venia de ustedes, pues vamos a dar paso a este tema. Miren, primero, pues los objetivos generales. ¿Qué queremos lograr después de agotar las dos sesiones que la Escuela Judicial Electoral ha programado para este tema? Es el día de hoy y el próximo martes a la misma hora. Pues al concluir las dos sesiones programadas por la Escuela Judicial Electoral para desahogar esta temática, las personas cursantes, o sea, ustedes, contarán con la información necesaria para conocer las generalidades de las etapas de denuncia, tramitación, investigación, integración, sustanciación, resolución judicial, impugnación, individualización de la pena y notificación del procedimiento especial sancionador. Si nosotros vemos todas estas actividades, desde la denuncia hasta la notificación a los interesados en el procedimiento especial sancionador, pues vemos que son muchas actividades. Y por lo que sabemos hasta este momento del procedimiento especial sancionador, que es el motivo del diplomado, pues el diplomado nos ha dicho en otras participaciones que el procedimiento especial sancionador tiene dos etapas o dos grandes momentos de desarrollo. Uno, frente a la autoridad administrativa electoral, frente al instituto, por ejemplo, Instituto Nacional Electoral, en distintos órganos de esta institución. Y después tiene otra etapa jurisdiccional frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
tanto en su sala regional especializada como en su sala superior, dependiendo facultades de cada una de estas salas. Entonces, bueno, pues desde de entrada ya tenemos ese antecedente, vamos ahora a verlo desarrollar ya en la vía de hechos. Bien, de acuerdo con estos objetivos, proponemos este temario que en realidad lo ha establecido la propia Escuela Judicial Electoral. Lo único que hemos agregado aquí es una introducción y conclusiones. Los demás, los temas específicos de este temario, están señalados atinadamente por la Escuela Judicial Electoral. Está muy lógico, digamos, se desprende una situación de la otra. Primero vamos a hablar del derecho sancionador electoral en general, no específicamente del procedimiento especial sancionador, para que veamos algunas reglas generales, algunos datos que son genéricos para todos los procedimientos especiales, los procedimientos sancionadores. Después veremos procedimientos sancionadores, definición, sujetos y sentencias. Esto está conectado precisamente con lo anterior. Ya después veremos uno de esos procedimientos, el procedimiento ordinario sancionador, que por sus siglas lo conocemos como el POS. Y enseguida lo que nos interesa, el procedimiento especial sancionador, el PES. Ahora bien, ¿por qué hacemos también hincapié en el POS? Para que luego tengamos la oportunidad de contrastarlo con el PES y ver realmente por qué es especial, en qué consiste esa situación de especial y la diferencia entre uno y otro, que nos quede muy claro. Ahora, en el punto 5 vamos a hablar del PES respecto a la violencia de las mujeres o contra las mujeres. En este caso, se trata de una reforma muy reciente del año 2020 que precisamente le hizo resaltar esa protección a las mujeres. Y entonces, pues siendo algo muy nuevo, sí tiene un tratamiento especial y debemos también analizarlo con cuidado para imponernos, para conocer con mucho detalle y puntualidad este aspecto tan delicado que trata el PES, el procedimiento cuando se trata de actos de violencia contra las mujeres en razón de género. Y luego, pues vamos a ver algunos otros asuntos propios de los procedimientos sancionadores y la individualización de la sanción, que eso es muy importante, qué criterios se toman para individualizar, para que en cada caso particular se pueda determinar la sanción que corresponda. Y finalmente las medidas cautelares. Las medidas cautelares que son muy importantes en el caso del procedimiento especial sancionador. Tienen en primer lugar la idea de proteger a las personas afectadas a tiempo, antes que, por ejemplo, la propaganda electoral pudiera hacerles una afectación. Entonces ya platicaremos de las medidas cautelares, cómo se determinan y, y qué procede a hacer jurisdiccionalmente en caso de que no se determinen esas medidas cautelares a favor de algún partido político, de un candidato, en fin. Pues este es el temario. Vamos entonces a ver primero el derecho sancionador electoral. Miren, aquí tenemos esto como, como un recorrido histórico. Primero un poquito de historia para observar lo que ha pasado respecto de estas cosas. Ustedes ven ahí una línea de tiempo. Hay determinados años. Empezamos desde 1997 y vamos a ir hasta 2014. Porque recuerden que en los últimos tiempos ha habido frecuentes reformas constitucionales y legales. Y todas han sido muy importantes porque han tratado, han regulado distintos aspectos. Pero en lo que nos interesa esta mañana, han tocado directamente a los procedimientos sancionadores. Veamos qué ocurría originalmente. Estamos
en el año 97, 1987, perdón. Y en ese año 87 no existía el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, sino quien llevaba pues, la coordinación, la logística de los procesos electorales era una comisión llamada Comisión Federal Electoral. Esa Comisión Federal Electoral era dependiente, era un órgano de la Secretaría de Gobernación. Todavía no existía el IFE. Entonces, aquí nos dice algo muy interesante en forma sintética de todo lo que podríamos rastrear en la ley aplicable en la materia en la época, que era el Código Federal Electoral. ¿Y qué decía ese Código Federal Electoral? Pues que los jueces penales, los jueces del orden penal, podían ser competentes para imponer penas y sanciones por delitos electorales. Ya existía el concepto de delitos electorales. El catálogo de delitos electorales que se tenía en la época se ha aumentado mucho. En la actualidad tenemos muchas otras conductas que en esa época no se consideraban delitos. Pero lo interesante es que son los jueces penales, por cierto, los federales, ¿sí? Los que podían imponer las sanciones por la comisión de delitos electorales. Y la Comisión Federal Electoral, porque no existía el instituto, podían cancelar previa garantía de defensa o de audiencia el registro de los partidos políticos. Entonces era la Comisión Federal Electoral la que conocía de infracciones que cometieran los partidos políticos, y si así le tenían a bien, podían incluso llegar a una sanción tan grave como hacer perder su registro. Desde luego, había forma de que los partidos adujeran lo que a su derecho convenía. Eso estaba ocurriendo en 1987. En 1990, ustedes no lo recuerdan porque son muy jovencitos, muy jovencitas pues no habían nacido en 90. Pero en 90, todas las y los ciudadanos quedamos pues muy, muy sorprendidos de manera agradable porque cambió la disposición legislativa. Ahora tendríamos el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en la época se llamaba COFIPE por sus siglas. Era el COFIPE. Todo el mundo hablaba del COFIPE porque ahí estaba regulada las elecciones. Pero también lo que estábamos muy contentos es porque se creó el Instituto Federal Electoral, el IFE. Y ese IFE, pues todavía estaba presidido por la Secretaría de Gobernación. El señor secretario de Gobernación en turno presidía el IFE. Todavía no era completamente ciudadano. Pero pues ya se iban abriendo las puertas a una mayor democracia, a una democracia más participativa por parte de la ciudadanía. Y también se creó el segundo Tribunal Federal Electoral, porque el primero que se creó fue el Tribunal de lo Contencioso Electoral, el TRICOEL. Pero en 90, paralelo a que se formó el IFE, también se creó el TRIFE, o sea, el Tribunal Federal Electoral, con mayores facultades que lo había sido el TRICOEL. Ahora bien, estamos entonces en 1990. ¿Y qué ocurre en este caso, en 1990? Pues con base en el COFIPE, el IFE, que ya había surgido, tenía atribuciones para conocer de las infracciones en materia electoral e imponer incluso la sanción correspondiente. Entonces, cuando los partidos políticos, por ejemplo, cometían alguna infracción, podía
el IFE, con la estructura que tenía en la época, conocer y resolver, en su caso, imponiendo sanciones. Pero esas sanciones se le encarga al Tribunal Federal Electoral como órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral, que ellos, los señores magistrados y magistradas de la época, puedan conocer y en su caso resolver recursos de apelación respecto de las sanciones que estableció el instituto. Entonces, esto es interesante porque vemos que ya hay una actitud de protección para los afectados al nivel jurisdiccional. O sea, el IFE establecía sanciones, pero esa decisión podía ser apelada ante el Tribunal Federal Electoral para modificar, revocar o confirmar la resolución del IFE. Ahora bien, pasan los años y llegamos a 1996. Y entonces en 96, ¿qué es lo que está ocurriendo? En 96, que todavía tenemos el COFIPE, con reformas, claro, en ese año el IFE tenía competencia para tramitar, sustanciar y resolver procedimientos administrativos y en su caso imponer sanciones a partidos políticos nacionales. Ahora bien, el tribunal conocía de las impugnaciones en contra de estas resoluciones dictadas en procesos iniciados con motivo de quejas y contrapartidos. Aquí observamos que ya podía darse la figura de la queja, o sea, no solamente que el instituto se hubiera encontrado con actos irregulares, sino que cabía ya la queja y sobre esa queja se incoaba procedimiento administrativo sancionador y si era el caso se imponían sanciones. Las sanciones, como ya decíamos antes, podían ser apeladas, podrían ser de consideración del Tribunal Electoral del Tribunal Federal Electoral. Entonces, pues pasamos ahora al año 2007. 2007, todavía con el COFIPE, con sus reformas, se incluyen dos catálogos nuevos exhaustivos de sujetos de responsabilidad y tipos de infracciones. Y en cuanto a las sanciones, destacan las normas relativas a la gravedad y a la reincidencia. Si nosotros observamos ahora la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, veremos que adaptó o adoptó todo lo que ya estableció el COFIPE desde 2007. Y tenemos un catálogo, como dice aquí la lámina, un catálogo amplísimo, primero de todos los sujetos que pueden cometer infracciones en materia electoral. De hecho, casi nos preguntamos, bueno, ¿quién no puede estar en la lista? Porque están los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos, candidatas, están los ministros y ministras de culto, están las empresas de radio y televisión, están los notarios públicos, bueno, está todo el mundo. Realmente la pregunta será, pues, ¿quién no cae en algún momento en una expectativa de infracción? Y también nos dice lo que corresponde de sanción a cada quien de los infractores, que le toca, por ejemplo, a los observadores electorales, que le toca a candidatos, candidatas, que le toca a ministros de culto y así, así. Entonces ocupa varios artículos de la ley, ese catálogo con sus respectivas infracciones. Nos dice primero quiénes pueden, luego qué conductas pueden realizar en su calidad de ministros de culto o de candidatos, etcétera, y luego qué sanciones corresponderían en cada caso. Y llegamos a la gran reforma
del año 2014. Esa reforma fue muy importante en muchos aspectos. Por eso casi siempre se hace referencia a esa reforma. Ahí ya tenemos a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ya tenemos una nueva legislación y ya no es código, es ley. Ahora, el Instituto, ahora Nacional Electoral, porque precisamente ahí cambió no solamente de nombre el instituto, sino cambió de perspectivas, de facultades, de alcances. Venía siendo un instituto que organizaba las elecciones federales, pero ahora al convertirse en Instituto Nacional, va a conocer de las elecciones de todas las entidades federativas. Anteriormente lo podía hacer mediante convenios celebrados con las entidades federativas cuando a estas así les convenía o les interesaba, pero ahora ya no ha iniciado ningún convenio. Entonces ya no es federal, es nacional. Y esto lo decimos porque la gente que no está involucrada en estas cosas, como, como sucede con la opinión pública general, pues dice, oye, pues nada más cambiaron de nombre. No, no, no es un cambio de nombre, es un cambio, pero completo de perspectiva. De ser federal se vuelve nacional. Ahora bien, ese Instituto Nacional Electoral conocerá y resolverá los procedimientos ordinarios sancionadores. Algunos de ellos, vamos a ver cuáles puede ella misma resolver el mismo instituto y cuáles no. En cuanto a los procedimientos especiales sancionadores, el INE se ocupará de la etapa de integración y sustanciación, y mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la etapa de resolución. Por eso les decía que el INE pues conocerá de algunos procedimientos sancionadores y los llegará hasta su resolución, que también es impugnable ante el Tribunal Electoral. Pero hay otros, en especial el PES, el Procedimiento Especial Sancionador, que pues lo único que va a hacer el instituto es recibir la queja o denuncia y en su caso investigar y en todo momento pues integrar y sustanciar los expedientes y dejarlos ya en posibilidades de que conozca y resuelva finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces tiene dos etapas, como decíamos al principio, el procedimiento especial sancionador, uno en sede administrativa y otro en sede jurisdiccional. Entonces, esta línea de tiempo nos ha servido para ver un poquito en cómo fue desarrollándose el mundo de las infracciones y del derecho sancionador electoral. Como ven, pues fueron varias reformas, varios momentos que fueron marcando una evolución. Ahora me interesa mucho que sepamos el marco normativo de la potestad sancionadora electoral. ¿Cuáles son las bases que debo tomar yo en cuenta? Pues principalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la base de todo nuestro sistema normativo. Y dentro de la Constitución, concretamente, el artículo 41, base 3, apartado D. Ahorita vamos a ver qué hay en esa parte del artículo 41 que nos interesa. Pero también el 73, párrafo 21, el 109, fracción tercera, y el 113, párrafo primero. Todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa es nuestra base, nuestro lugar de arranque, por decirlo de alguna manera. Y luego tenemos tanto el Código Federal Electoral, el COFIPE, que ya está abrogado, ya no está en funciones, ahorita voy a decir por qué razón se está considerando aquí, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es el ordenamiento que está vigente. Me voy a referir primero a la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, todo su libro octavo, que comprende concretamente para lo que nos interesa de los artículos 440 al 493. En esos artículos es donde vamos nosotros a trabajar. ¿Y por qué el COFIPE, que ya está abrogado en algunos artículos que tenemos que ver? Primero porque en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues estableció que todos los procedimientos que estuvieran en sustanciación y resolución, todavía se regirían por el anterior sistema, el que marcaba el COFIPE. Entonces, pues sí, durante algún tiempo tuvimos que manejar las dos, la ley nueva para los casos que se iban presentando y el código para aquellos que ya estaban en camino y había que llegar hasta su culminación todavía con la ley anterior. Y a nosotros también nos sirve como antecedente para ver la evolución que hay entre lo que tenía el COFIPE y lo que ahora tiene la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. También es importante tomar en cuenta el reglamento de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral. Es un reglamento interno precisamente para dar trámite y llegar a consecuencias jurídicas de las quejas y denuncias que se puedan presentar en contra de la infracción que cometan, por ejemplo, partidos políticos. Este reglamento, claro, también ha sufrido cambios, ha sufrido reformas, pero debemos estar también conscientes de que existe ese documento y que de alguna manera señala el procedimiento que deben seguir los órganos del Instituto Nacional Electoral involucrados en un, por ejemplo, proceso especial sancionador. Pero decíamos, bueno, ¿qué dice la Constitución en su artículo 41, base 3, apartado D? Pues se refiere a las prerrogativas de los partidos políticos para acceder a los medios de comunicación y establece un procedimiento que dice la Constitución debe ser expedito para el caso de infracciones al respecto y señala las dos grandes etapas que hemos mencionado de dicho procedimiento, la administrativa en sede del INE y la jurisdiccional en sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y también habla de las medidas cautelares. Ahorita vamos a ver exactamente qué dice ese artículo. Pero es importante porque el artículo 41, en su base anterior, ha señalado en la base 2 todos los derechos que tienen los partidos políticos para acceder a la transmisión por radio y televisión de sus mensajes. Es una prerrogativa muy importante y muy valiosa porque el tiempo en radio y televisión todos sabemos que es muy caro. Entonces, el instituto es el único encargado de manejar los tiempos del Estado para eh, sus propios fines y de dar de ese tiempo proporcionalmente y en forma también que marca la ley respecto a la fuerza electoral de cada partido, pues darle el tiempo adecuado para transmitir sus spots, sus mensajes. Entonces, toda la base 2 nos va dando una serie de reglas para precisamente hacer uso de la prerrogativa en radio y televisión. Pero la base 3 nos dice qué pasa si hacemos una infracción, cometemos una infracción respecto a esa prerrogativa. Vamos a ver qué dice exactamente esa parte de la Constitución. Dice, el Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos, o sea, rápidos, en los términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará el expediente para someterlo al conocimiento y resolución
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento, el instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión de conformidad con lo que disponga la ley. Entonces me está diciendo cualquier infracción que haya respecto a problema de prerrogativa, del asunto de la prerrogativa, de uso de tiempos en radio y televisión, entonces se tendrá un procedimiento rápido para investigar y en su caso integrar todo un expediente para que la resolución finalmente la tome el tribunal electoral. Y lo que también puede hacer el instituto es, si es del caso, establecer como medida cautelar la suspensión inmediata de las transmisiones de radio y televisión que se considere que pueden ser nocivas, que pueden ser de infracción a las disposiciones vigentes. Entonces, es bueno repasar esto que dice la Constitución, pero se acuerdan que también había otros artículos. Este que acabo de leer, esta parte del artículo 41, pues es esencial para lo que vamos a hacer o lo que vamos a revisar y comentar entre el día de hoy y el próximo martes. Pero se señalaban otros artículos, por ejemplo, el 73 en su fracción 21 romano, inciso A. El 63 habla de las facultades del Congreso y dice que puede expedir leyes. Y en el inciso A empieza a señalar las leyes que puede elaborar. Y entre ellas dice, así como en materia electoral. Esto sí intercalo la redacción para que quede consentido, porque al cortar toda la redacción, pues no quedaría coherente. Pero entonces lo que está diciendo es que el Congreso tiene facultades para legislar incluso en materia electoral. El artículo 109 de la fracción tercera del 109 de la misma Constitución señala que los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados conforme a los siguientes aspectos y señala 4 fracciones, pero esto es exclusivo para los servidores y servidoras públicas. Y el artículo 113 habla del Sistema Nacional Anticorrupción, es que es la autoridad para prevenir, detectar y sancionar, así como la fiscalización y control de recursos públicos. Todo esto hay que tomarlo en cuenta porque tendrá posiblemente incidencia. Por ejemplo, tal vez tengamos que dar parte de lo que ocurra al Sistema Nacional de Anticorrupción, si es el caso. Entonces, esto dice la Constitución. Y en cuanto a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el libro octavo habla de los regímenes sancionador, electoral y disciplinario interno. Son dos aspectos distintos, el régimen sancionador electoral y aparte el disciplinario interno. El disciplinario interno habla de sus propios funcionarios, cómo controlar, cómo verificar que la conducta de los y las servidoras del propio instituto actúen con apego a la legalidad. Y entonces lo que ocurre es que tenemos que tomar en cuenta para el régimen sancionador electoral a los artículos 441 y hasta el 493. Es una parte larga, es una parte muy detallada de la ley, porque además cada artículo tiene un contenido muy amplio. Pero es lo que tenemos que tener así, pero a la mano. Fíjate, si en tu diplomado hubiera un examen, que no te asustes, relájate, ahorita estamos entrando a un fin de semana largo, ¿verdad? Vamos a tener ahí un día festivo o feriado.
Entonces, no te asustes. Pero si tuviéramos que hacer un examen, eh, pues seguramente tendríamos que estudiar muy, muy bien la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la ley JIPE, en esos artículos, en el 440 al 493. Pero que te lo supieras así, como si fuera tu vida, ¿verdad? Como si estuvieras contando tus aventuras como persona. Entonces, es donde está todo el meollo de lo que se puede tratar un diplomado como este. Ahora bien, pasamos a otra cosa. Vamos a ver los principios, porque ya hemos visto las normas que debemos tomar en cuenta, la Constitución y la ley y el reglamento de quejas y denuncias. Pero vamos ahora a ver qué principios vamos a aplicar en los procedimientos sancionadores. Puede ser el POS, puede ser el PES. Entonces, bueno, primero, ¿qué es el principio? ¿O a qué le llamo principio? Principio es un estándar que ha de ser observado, no porque favorezca o asegure una situación económica, política o social que se considere deseable, sino porque es una exigencia de la justicia, la equidad o alguno otro de dimensión respecto de la moralidad. Es decir, llamamos principios a ciertas indicaciones o ciertos preceptos que lo que se están fundamentando más que en razones jurídicas, en razones éticas, en razones, si tú lo quieres, ético-jurídicas. Es decir, conductas que se aprecian como buenas en una sociedad y tiempo determinado. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que llamamos principios y lo que llamamos reglas. Los principios son conductas deseables, moralmente bien fundamentadas. Y lo que llamamos reglas son normas. Esas están redactadas en los artículos. Así, por ejemplo, en materia electoral en general, un principio que rige la materia es el de objetividad. Uno de tantos, tomé uno así como ejemplo. La objetividad consiste en que la autoridad, ya sea administrativa, Instituto Nacional Electoral, o jurisdiccional, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, deben siempre actuar sin inclinarse arbitrariamente a favor de una o de otra parte, ¿sí? Entonces, por eso, pues deben ser objetivos. Esto implica imparcialidad y la objetividad implica que estén resolviendo y determinando sus acciones con base en lo que está comprobado, en lo que está probado, no en razones subjetivas, no en situaciones que serían arbitrarias, sino ser muy, muy objetivos, procurando no caer en filias ni en fobias. Pero eso es un principio. En cambio, ya una regla, pues está en cualquier artículo de la Constitución o de la ley aplicable a la materia, por ejemplo, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Entonces, viendo así, ¿de qué hablan los principios? Pues los principios del derecho sancionador electoral, y aquí aprovecho una cosa que quiero llamar su atención. Fíjense que estoy hablando del principio, de principios del derecho sancionador electoral. Nosotros estamos habituados a hablar del derecho electoral y en su caso del derecho procesal electoral. Pero pues aquí hay otra subespecialidad, el derecho sancionador electoral. Y cabe pensar en esa nueva subespecialidad de una gran especialidad que es el derecho procesal electoral. Es decir,
el aspecto de los procedimientos sancionadores electorales de carácter administrativo, pues han creado o han generado toda una cultura, una terminología y jurisprudencia sobre el particular que permite ya considerar que puede haber una especialidad jurídica que llamamos derecho sancionador electoral. Veamos ahora cuáles son los principios más importantes que se aplican en esta subespecialidad. Primero, ese procedimiento puede ser dispositivo o inquisitivo. Em, Dispositivo cuando alguien denuncia algo, presenta su denuncia y a raíz de la denuncia se desarrolla todo el procedimiento sancionador. Inquisitivo cuando el propio instituto encuentra irregularidades que pueden ser francamente infracciones y entonces no necesita que denuncie nadie, sino que él mismo, de oficio, diríamos, va a llegarse de todos los elementos suficientes para entender si hubo o no esa infracción. Esta palabra inquisitivo viene del verbo inquisidir. Es un verbo, yo inquisido, tú inquisidas, todos inquisidan. Y fíjense que cuando la veo, me recuerdo de la historia del derecho mexicano de otros tiempos, cuando teníamos un tribunal de la Inquisición. Y todos tenemos una idea más o menos lo que hacía la Inquisición. Pero ¿por qué le llamaban Inquisición? Porque era un tribunal muy extraño que rompía las reglas de cualquier tribunal. Realizaba investigación y una vez que tenía suficientes indicios o pruebas de que había cometido esa persona alguno de los delitos o de las faltas que conocía la Inquisición, entonces procedía a su detención y a incoarle todo el procedimiento. Pero era el propio tribunal el que investigaba y esto no es adecuado. Recuerden ustedes que no puede ser juez y parte. Entonces, el que debe investigar es un órgano ajeno a lo jurisdiccional. Por ejemplo, el que debe investigar es el antiguo Ministerio Público, hoy fiscal. Él es el que debe hacer las indagaciones. Y ya cuando se presenta ante el juez, le presenta pues todo el aspecto de la integración del delito, para que en su momento pues el juez actúe conociendo y resolviendo sobre el particular. Bueno, pues les he querido subrayar esta palabra de la Inquisición, de ese tribunal de tan mala memoria, eh, pues un poquito como un recurso pedagógico para que se acuerden muy bien que inquisidir significa indagar, investigar, y entonces cuando aquí estamos en los principios que se aplican en los procedimientos sancionadores, me dice, mira, uno es dispositivo cuando alguna persona denuncia y a raíz de la denuncia el instituto investiga y actúa en consecuencia, pero también puede hacerlo porque él mismo haya indagado, haya encontrado que hay infracciones o irregularidades a las que se debe abocar. Bueno, esto se refiere a este primer principio que es en realidad doble. Hace ver que vamos a actuar en forma dispositiva o en forma inquisitiva. Luego dice otro principio, prohibición de excesos. Es muy importante porque aquí la propia autoridad tiene que valorar cuál sería una posición de exceso al conocer y resolver este tipo de infracciones. Solamente debe causar a los gobernados las molestias, entre comillas, que sean de estricta necesidad para los efectos del procedimiento. O sea, no irrumpir, no molestar,
no afectar más allá de lo estrictamente necesario para llevar a cabo la indagatoria y para poder integrar el expediente y ponerlo en estado de resolución. También el principio de tipicidad, ese principio es de orden penal, como todos sabemos. El tipo, el tipo pues es el conjunto de elementos conductuales que integran al delito y debemos procurar que la conducta se ajuste exactamente al tipo, igual que en materia penal. Entonces, en materia de infracciones, debe precisamente tenerse en cuenta la tipicidad. La conducta que yo realicé como partido político, por ejemplo, debe estar exactamente dentro del tipo que señala la ley para esa infracción. Entonces, no se puede, igual que en materia penal, por simple mayoría de razón, aducir que hubo una infracción si no está el tipo exactamente colmado. Luego tenemos el principio de exhaustividad. Esto sobre todo se refiere a la investigación que realiza el instituto. Debe procurar investigar todos los aspectos que giran en torno a esa conducta posiblemente infractora. A eso se llama exhaustividad. Y en cuanto a la legalidad, pues todos entendemos que pues debe en su desarrollo del procedimiento actuar apegado al texto de la ley, es decir, estar atenido a la ley. Y nosotros sabemos que esa ley va a comprender la Constitución, las propias leyes, los reglamentos y además, claro, disposiciones jurisprudenciales y tesis relevantes que sobre el particular hayan sido postulados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Otro principio es la concentración. Si hay varias denuncias que pueden, digamos, tener elementos comunes, pues debemos concentrarlos para evitar que en un momento dado se pudiera llegar a resoluciones contradictorias. Y además porque acuérdense que lo que se requiere es de inmediato, en la brevedad que se pueda, colmar la fractura que ha ocasionado una infracción. También la inmediatez, que es muy importante. O sea, no pueden ser asuntos que tarden mucho tiempo en conocerse y resolverse. Aquí lo inmediato es importante porque la afectación es grave y entonces no podemos esperar a que siga causando daño. De ahí las medidas tutelares, o sea, las que se toman como la de retirar los spots de las cámaras o del micrófono si se considera que están causando un grave perjuicio a un partido, a un candidato. Y por lo mismo, entonces, la celeridad, la rapidez con la que deben actuar los órganos de involucramiento en un procedimiento sancionador, tanto los que corresponden al instituto como los que corresponden a la autoridad jurisdiccional, deben ser muy rápidos en su actuar, porque así lo requiere esa inmediatez. Y otros principios son el no aplicar en forma retroactiva la ley si causa perjuicio alguno. Este es un principio que viene desde la época de los romanos, el non reformatio impeius, o sea, no hacer retroactiva la ley en perjuicio de las personas. La presunción de inocencia, que también viene del derecho romano y ha llegado hasta nuestros días, el indubio pro reo. Aquí también en el procedimiento sancionador debe privar la presunción de inocencia. Precisamente cuando nosotros vimos a los derechos de las partes y de los terceros en el procedimiento sancionador, pues nosotros hablamos de esta presunción de inocencia que priva en todo el campo del derecho, no solamente en derecho penal, sino en cualquier área del derecho, y no es excepción entonces el sancionador electoral, se debe actuar con presunción de inocencia.
Y también otro principio que viene también desde esa época es el non bis in idem, en que nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo. Ya veremos incluso en casos prácticos cómo se aplica ese principio de non bis in idem en el caso del procedimiento sancionador en materia electoral. Ahora bien, los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal son aplicables con cierta adaptación mutis mutandis al derecho administrativo sancionador electoral, porque ambos son manifestaciones del ius puniendi del Estado. Estos principios deben adecuarse en lo que sea posible y útil a la imposición de sanciones administrativas y siempre que no se opongan a las particularidades de esta. Y yo con ustedes en algún momento hablé del ius puniendi, ¿sí? En la intervención que tuvimos precisamente sobre las partes y la posibilidad de que hubiera terceros en el procedimiento especial sancionador. Pero les recuerdo ahora algo. Textualmente allí en latín dice ius puniendi. Si lo traduzco a mi idioma, al español, diría derecho de penar o derecho a penar, pero penar en el sentido de imponer penas, ¿sí? No de estar triste o con alguna pena, ¿sí? Porque pena tiene varias acepciones esa palabra. Pena puede ser sanción. Le pusieron la pena de 1,000 pesos de multa o la pena de 10 años de prisión. Pero también puede ser considerado como una aflicción, como una preocupación, como un motivo de angustia, como cuando dices tengo una pena, ¿sí? O estoy contigo en tu pena, le dices en un momento de honras fúnebres al amigo. Pero aquí pues, obviamente no se está aplicando así, sino se dice derecho de penar, o sea, de imponer sanciones, o derecho a penar, a imponerlas. Sin embargo, y lo que les quiero recordar es que aunque la expresión es textual, ius puniendi, derecho de penar, debe de establecerse que no se trata de un derecho que tenga el Estado, sino que los derechos las tenemos las personas. Yo tengo derechos, tú tienes derechos, ella tiene derechos, pero la autoridad no tiene derechos. Ella cuenta con facultades para ejercer sus funciones. Entonces yo sí aduzco mis derechos, reclamo mis derechos. La autoridad no tiene derechos, tiene facultades y debe hacer ejercicio legal de ellas para cumplir con las funciones que tienen encomendadas. Entonces, lo que los romanos llamaban jus puniendi, hoy deberíamos llamarle facultad puniendi, no derecho, porque la autoridad no tiene derecho, tiene facultades. Pasamos a ver los procedimientos sancionadores en general, su definición, su sujeto, sus sanciones. Mira, ¿cómo pueden definirse los procedimientos sancionadores electorales o en materia electoral en general? Y claro, dentro de ellos está el procedimiento especial sancionador. Pues pueden definirse como la secuencia, o sea, el camino, ¿sí? La secuencia o el conjunto de actos, trámites y obligación y diligencias realizadas por la autoridad administrativa electoral competente. Ya veremos quiénes son los competentes. Para conocer, sustanciar y en algunos casos resolver acerca de las irregularidades en que hubieran incurrido los sujetos obligados en los términos de la legislación electoral aplicable. Entonces, en realidad, los procedimientos sancionadores electorales es un conjunto de etapas y cada etapa tiene determinadas conductas para que la autoridad administrativa electoral, en nuestro caso el Instituto Nacional Electoral,
en sus órganos competentes, ya veremos cuáles son, van a sustanciar y en algunos casos incluso a resolver acerca de irregularidades o infracciones que hubieran incurrido los sujetos obligados de acuerdo con la ley. ¿Cuál ley? La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde te dije hay un catálogo en donde estamos todos, observadores, ciudadanos, ministros de culto, todas las personas implicadas en la vida electoral podemos cometer infracciones y ahí la ley nos dice quiénes, qué conductas podrían realizar y qué sanciones serían aplicables. La autoridad debe realizar esta actividad mediante la investigación de los hechos correspondientes y la valoración de los medios de prueba que obren en expediente en el caso. Muy bien. Ahora, aquí estás viendo una tabla, pues muy curiosa porque de un lado hay sanciones que te dice hasta 200 días, hasta 500 días, hasta 2000 días. Y en la parte de arriba, en la parte superior, están los sujetos, los partidos políticos, las asociaciones políticas y los candidatos y muchas personas. Por cierto, no es exhaustiva, es un ejemplo. Y vas viendo que hay crucecitas en distintos lugares, en distintas columnas. Es que, por ejemplo, la cuestión de amonestación, que es muy leve, pero muy dolorosa. Te amonestan, o sea, te regañan públicamente. Y quien te regaña públicamente puede ser el instituto o peor aún, puede ser el tribunal. Una amonestación pública. Imagínate si te están aplicando esa sanción, pues siempre duele. Si duele un regaño de un superior jerárquico, imagínate una amonestación de una autoridad de ese nivel, del INE o del Tribunal Electoral. Pues sí, sí pesa y además pues te pone en riesgo tu prestigio, ¿verdad? Tu imagen social. Y mira, ahí están las cruces para todos. Quiere decir que todos los sujetos en principio les pueden aplicar una amonestación. En cambio, hay, por ejemplo, la reducción de hasta el 50% del financiamiento público que solamente se le aplica a los partidos políticos. Esto no podría aplicarse por razones evidentes a las ciudadanas o los ciudadanos, ni tampoco a los notarios públicos, ni tampoco a los observadores electorales o a los ministros de culto, porque no les corresponde financiamiento público. Entonces, por eso es que se van poniendo los tachecitos en lo que podría caber de infracción. Entonces, esto es muy útil, sobre todo cuando quieres llegar a esto que hemos hablado, la individualización de la pena. Ahora, tú dirás, oiga, pero aquí está usted hablando de días con salario mínimo, y eso ya no es vigente. Sí, efectivamente, porque a partir del año 2016, todos sabemos que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, que popularmente lo conocemos por sus siglas como las UMA, ¿sí? Entonces, esta ley se publicó en el Diario Oficial el día 30 de diciembre de 2016. Y ahí, si tú la analizas, le da al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, nuestro famoso INEGI, la responsabilidad de determinar ese valor de la UMA con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que sirve de criterio para cumplir las obligaciones. Entonces, si me aplicas 20 días de multa o 30, pues tengo que hacer una operación matemática. Debo multiplicar 30, que fueron los días que me aplicaste de multa, por el valor de la UMA que esté determinado en la ley. Y el resultado será lo que en efectivo te tendré que pagar. Eh, Cada año, como el índice nacional de precios al consumidor varía, cada año se fija
con base en el nuevo criterio del Índice Nacional de Precios al Consumidor, el valor de la UMA. Para los días que corren, ahora estamos en el año 22, el decreto correspondiente se publicó en el Diario Oficial el 10 de enero de este año y fija el valor diario de la UMA para el año que estamos cursando en 96.22 pesos moneda nacional. Entonces, bueno, se empieza a aplicar este criterio a partir del 1 de febrero de este año. Quiere decir que ahorita que estamos a 18 de marzo, es el vigente. De manera que entonces, pues si a mí me aplicas, por decir un ejemplo, 30 días de multa, entonces yo voy a multiplicar 96.22 por 30 y lo que de ello resulte es lo que te tendré que pagar en efectivo. Bueno, esto lo hacemos aclarar porque en la ley aparecen días de multa. ¿Y qué hacemos con las multas? ¿Cuál es el destino de las multas? Las multas que aplica el INE, haya o no haya impugnaciones, cuando ya finalmente causan estado, cuando ya no hay impugnación o tiempo de impugnación, se destinan al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a nuestro CONACYT. Si se aplican estas multas a los partidos políticos, el INE tiene la facultad de restar la cantidad de los rubros de financiamiento público que se les suministra, o sea, entre las administraciones que le damos a los partidos, podemos restarle la cantidad que considere el INE que debe ser la sanción. Esto, desde luego, es impugnable ante el tribunal, pero lo que es impugnable es el hecho de que merezcan esa sanción o no. Pero cuando el tribunal confirma la resolución del Consejo General, entonces este puede tener esa facultad de restarle al financiamiento lo que corresponda para que paguen su multa. Vamos entonces a ver, ya todo esto que vimos antes es como una gran introducción. Aportamos elementos que nos van a servir después para entender mejor el asunto de los procedimientos sancionadores. Entonces vamos a empezar por el procedimiento ordinario, el POS, no porque esté comprendido dentro de este diplomado. Este diplomado está especializado en el PES, pero es bueno conocer para que veamos a un momento dado, hagamos la comparación, bueno, en qué se distingue el PES respecto de lo que es ordinario. ¿Por qué se llama especial sancionador? ¿Qué tiene de especial? Bueno, entonces veamos un poquito así, de manera muy general, el POS. Y si lo vas a ver, y estuviéramos aquí con la ley en la mano, con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la EGIPE, tendríamos que consultar los artículos 464 a 469. Ahí está el procedimiento para el POS. Y mira, también tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, estos artículos, el 459 y el 473 de la misma ley, porque el 459 me dice cuáles son los órganos competentes para tramitar y resolver el procedimiento sancionador. La Constitución, cuando leí el 41, me dijo el instituto en sus órganos competentes. Bueno, ¿y cuáles son los competentes? Pues aquí me lo resuelve la ley. El 459 dice, el Consejo General, la Comisión de Denuncias y Quejas y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General. Pues ya no tengo duda, estas son las autoridades. Ahorita vamos a poner una acotación. Por ejemplo, esta Comisión de Denuncias y Quejas, ¿cómo se integra? Pues son 3 consejeros del Consejo General que son nombrados precisamente por el Consejo General y que actuarán por 3 años. Se van renovando. Entonces, así se forma esta comisión de denuncias y quejas. Ahora bien, pero en la parte inferior de esta lámina, después de que menciona concretamente cuáles son las autoridades competentes en cualquier procedimiento sancionador, entonces en el POS y en el PES.
el Consejo General, la Comisión de Denuncias y Quejas y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General. Pero dice aquí, los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales serán órganos auxiliares. A ver, vamos a ver para qué. Pero recordemos, las juntas ejecutivas locales, una por cada entidad federativa, son 32, y distritales, en cada distrito electoral federal, son 300. Entonces, estos son permanentes, en tanto que los consejos solamente se erigen y funcionan durante el tiempo del proceso electoral federal. Bueno, pues tanto los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales serán órganos auxiliares. ¿Pero para qué? Para tramitación, salvo con ubicación a la propaganda que no sea de radio y televisión y en actos anticipados de precampaña y campaña, en donde el vocal ejecutivo de alguno de estos órganos asume las funciones de la Secretaría Ejecutiva del Instituto. A ver, el 474 me da esto. El 459, pero me manda al 474, me dice, mira, estas son las autoridades para conocer procedimientos sancionadores. Consejo General, Comisión de Denuncias y Quejas y Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Sin embargo, me dice, pero ten cuidado, vete al otro artículo del 474, porque ahí hay una excepción. ¿Y cuándo se da la excepción? Cuando la materia del procedimiento sancionador se refiere a propaganda electoral que no sea de radio y televisión. Por ejemplo, pueden ser pintas en las bardas, pueden ser publicaciones en diarios o en revistas, ese tipo de cosas. O también cuando se trata de actos anticipados tanto de pre-campaña como de campaña. En estos casos, el vocal ejecutivo, ya sea de la Junta o el Consejo, distrital o local, este asume las funciones que normalmente tiene la Secretaría Ejecutiva del Instituto. Entonces, ahí actúan llevando todo ese procedimiento en la parte que al instituto corresponde. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, es una acotación a esa que en esos casos, propaganda que no sea de radio y televisión y anticipados de pre-campaña y campaña, en estos casos actúan los consejos o juntas según corresponda. Ahora bien, vamos a ver qué hace cada una de estas autoridades, esas tres autoridades que mencionó el artículo anterior. El Consejo General, la Comisión de Quejas y Denuncias y la Unidad Técnica de lo Contencioso del Consejo General del Instituto. Vamos aquí a empezar arriba, porque la cabeza es el Consejo General, el que tendrá la última palabra. Estamos en el procedimiento ordinario sancionador. La, la denuncia, por ejemplo, y tramita y va a sustanciar el procedimiento que corresponda y elabora el proyecto de resolución. Colabora con la Secretaría Ejecutiva. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Sí se escucha, doctor. Sí, doctor. Sí, se escucha. Porque como se ve la imagen, no sé, ¿verdad? Si me están escuchando. No, sí se escucha. Ahora bien, recibe, tramita y sustancia y elabora el proyecto de resolución. Eso lo hace la unidad. Colabora con la Secretaría Ejecutiva del Consejo General para el ejercicio de la facultad de atracción
en procedimientos iniciados en los órganos desconcentrados. ¿Cuáles son los órganos desconcentrados? Pues las juntas, tanto juntas. Creo que se desconectó el doctor, ¿verdad? Ya no lo veo. Sí. Sí, se desconectó. Ahorita lo checo, muchas gracias. ¿Suele contestar una llamada? ¿Estamos en receso? No, creo que se desconectó. Ha de haber tenido algún problema. Ahorita lo estamos checando. Ah, ok, Gracias. gracias. Ya se incorporó de nuevo. Esperemos que... ¿Ya me Ahí está. escuchan? ¿Ya me escuchan? Sí, doctor. A ver, se fue. Cuando se va la imagen, o se va inmediatamente el todo, o al ratito se va. Vamos a volver a colocar. A ver. Permítame un momentito. Vamos a ver si se mueve. Sí. Sí, lo están observando, ¿verdad? Sí se ve, doctor. Bueno, disculpen esto que probablemente no sé por qué ocurre, pero nos pudimos volver a conectar. Entonces, los tres órganos competentes del instituto para conocer, por ejemplo, del POS, del procedimiento sancionador. Ya vimos lo que hace la unidad técnica de lo contenido. Ella resuelve sobre la adopción de medidas cautelares. Si es que vamos a tomar medidas cautelares, ella es la que va a determinar si procede o no. Revisa y valora el proyecto de resolución. ¿Quién hizo el proyecto de resolución? La unidad contencioso electoral y lo pasó a la revisión de la comisión de quejas.
y turna al Consejo General los proyectos de resolución si es que considera que ya están para que los conozca la última instancia en el instituto, que es el Consejo General. Ahora, si considera que no son correctos, que tienen algunos inconvenientes, lo va a devolver a la unidad técnica para que pues tome en cuenta las observaciones y corrija el proyecto. Vamos a suponer que consideró que el proyecto va bien, que ya pueden conocerlo y tomar una decisión los miembros del Consejo General. Entonces, viene el momento del Consejo General, él conoce las infracciones y en su caso impone sanciones e inicia procedimientos y dicta medidas cautelares. No se olviden que el Consejo General es el órgano de cúpula del instituto. Entonces, por eso aquí empezamos a estudiar esto de abajo hacia arriba. Lo que primero llega es la denuncia. Bueno, pues esta lo recibe la unidad técnica. Elabora el proyecto de resolución, pasa a la comisión de quejas y denuncias que revisa el proyecto. Se lo puede regresar a la unidad técnica si no es correcto. Y si ya considera que está en consideración del Consejo, lo eleva a esa instancia y el Consejo es el que finalmente resuelve. Ahora, ¿para qué sirve el POS? ¿Cuál es su finalidad? Pues sirve para sustanciar las quejas o denuncias presentadas ante el instituto o aquellas iniciadas de oficio. Acuérdate que el procedimiento en general puede ser dispositivo, o sea, que haya una denuncia que ponga a disposición del instituto esa denuncia, o bien inquisitivo. El propio instituto encontró irregularidades. Y a efecto de que la autoridad competente, mediante la valoración de los medios de prueba que aporten las partes y las que en su caso se hayan obtenido durante la investigación, determine, ¿qué es lo que puede determinar? Pues en el caso de los procedimientos ordinarios sancionadores, dos cosas. La existencia o no de faltas a la normatividad electoral federal. Entonces, lo primero que va a determinar es si hubo infracción o no hubo infracción. Y en su caso, imponer las sanciones que correspondan o bien remitir el expediente a la instancia competente. Entonces, en principio, pues lo que puede hacer el instituto es determinar primero, ¿hubo infracción o no hubo infracción? Y proceder en consecuencia. Y en su caso, resolver al respecto, si es que tiene como en el POS la posibilidad de resolver. Si es en el PES, tendrá que ponerlo a disposición del tribunal para que ahí se dicte la resolución que corresponda. Restituir el orden vulnerado e inhibir las conductas violatorias de las normas y principios que rigen la materia electoral. Eso es lo que tiene que hacer, o para eso sirve el procedimiento en cuestión. Y ahora vamos a seguir un flujograma. Vamos a ir por pasos, así rápidamente a ver cómo se desarrolla el POS. Entonces empiezo aquí. Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral. Se presenta la denuncia, la puede presentar cualquier persona. Ahora, dice, podrán presentar quejas o denuncias por escrito, en forma oral o por medios de comunicación electrónica. Hay toda la facilidad para presentar la denuncia. ¿Sí? Si puedes hacerlo en papel, por escrito, perfecto. Si no, pues utiliza cualquier forma posible de comunicación. Ahora, ¿qué debe tener tu denuncia? ¿Qué elementos deben estar en tu denuncia? Pues primero tu nombre, nombre del quejoso o denunciante, tu firma autógrafa o tu huella digital, el domicilio que fijas para oír y recibir notificaciones,
Y los documentos necesarios para acreditar tu personería. Por ejemplo, te dices representante de un partido político. Bueno, ¿y cómo demuestras que lo eres? Tu interés jurídico. ¿En qué te afecta esto que vas a denunciar? Y la narración expresa y clara de los hechos. Ahí debes ser la mar de cuidadoso para explicar de una manera congruente, coherente, qué es lo que estás denunciando. Evita, pues, decir cosas que no vienen al caso o divagar o cosas de ese tipo, lo más claro que puedas. Esto le ayuda mucho a la autoridad. De ser posible, los preceptos presuntamente violados. Si te es posible, si conoces el derecho, di que lo que estás denunciando es violatorio del artículo tantos más cuantos de la Constitución o de la ley, por ejemplo, de instituciones y procedimientos electorales. Si puedes, dilo. Si no, bueno, pues basta con que los hechos queden muy claros. La misma autoridad tendrá la responsabilidad de ver cuáles son los artículos violentados. Ofrecer y aportar las pruebas o mencionar las que habrán de requerirse. Entonces yo, al momento de denunciar, acompaño mi denuncia con las pruebas que yo considere que hacen fuerza para demostrar la verdad de mi dicho. Algunas pruebas están en mis manos, por eso inmediatamente las ofrezco y las entrego junto con mi escrito de denuncia, pero otras no. Por ejemplo, yo la solicité a la autoridad, la solicité a una junta distrital y todavía no me la entregan. Entonces, yo te voy a demostrar que yo la pedí con tal fecha y entonces como no me la ha entregado, pues tú como autoridad que eres, ¿sí? Como autoridad del mismo instituto, requiérelas, pídeselas a esa autoridad que las entregue, no a mí, sino ya directamente a ti. Tú tienes la potestad para exigir a esas autoridades la entrega de los documentos que no me han sido entregados. Bien, ahora, en caso de que se omita algún requisito de estos que estamos señalando, la unidad técnica de lo contencioso electoral deberá prevenir al denunciante para que subsane la omisión en 3 días improrrogables. Entonces, te dice, oye, te faltó el documento que acredita tu personería. Entonces, entrégamelo. Tienes 3 días para traerme los documentos que vea yo que tú eres el representante del partido, por ejemplo. Fíjense que qué bueno que la ley habla de personería. A veces cometemos un error. Decimos, a ver, acredite su personalidad. No, eso no me lo preguntes porque eso es una grosería. Personalidad implica, como dice Hans Kelsen, ser centro de derechos y obligaciones. Y entonces hay personas físicas como yo o como tú y personas morales como el Instituto Nacional Electoral, como el municipio de Arriaga, Chiapas, o como la tienda fulanita. Pero la personería es la capacidad que tiene un individuo para participar, para entrar a un expediente, para ser parte de un expediente judicial. Entonces, personalidad jurídica la tienen actualmente todos los seres humanos, sin distinción de raza, de ideología, de preferencia sexual, de lo que tú quieras. Entonces, hoy todo ser humano es una persona. Antes había esclavos, por ejemplo, ahora ya no. Entonces hoy, si tú eres un ser humano, no importa qué tipo de ser humano seas, tienes personalidad jurídica, eres sujeto de derechos y obligaciones. Aún una persona privada de su libertad por la comisión de algún delito no pierde su calidad de persona. Entonces, pues si tú me dices demuestre su personalidad, me estás ofendiendo, pues ¿qué crees que soy un animal o un mueble o qué? No, lo que tú me estás exigiendo y puedes exigirme como órgano de justicia es que demuestre mi personería.
¿Y eso qué es? Que yo tengo la capacidad para estar involucrado en un expediente judicial, ya como demandante, ya como demandado, ya como la parte actora o como la parte inculpada. Entonces, eso sí me puedes demostrar. Entonces, yo te enseño mi cédula profesional y te digo, yo vengo en representación de fulano de tal que me ha nombrado su abogado. Ahí en el escrito dice que nombra como su abogado y le da facultades para oír notificaciones al doctor fulanito. Bueno, yo soy ese doctor y aquí está mi cédula profesional. Entonces, bueno, sí está bien que la ley no hable de personalidad, sino de personería. Pero esos son los requisitos para tu denuncia. Ahora bien, ya llegó tu denuncia. El órgano del INE que reciba una queja o denuncia, de inmediato lo remitirá dentro del término de 48 horas a la unidad técnica de lo contencioso electoral para su trámite. Entonces, tu denuncia la pusiste ante cualquier autoridad del INE. Si no es la propia unidad técnica de lo contencioso electoral, la autoridad que te lo recibió de primera instancia lo debe mandar en cuánto tiempo, dice, en 48 horas. O sea, rapidito a la unidad técnica, que es la que ya sabemos debe desarrollar el procedimiento de entrada. Ahora, una vez que esa denuncia llega directamente por ti mismo, el denunciante, o a través de otra autoridad que se la hizo llegar en ese término de 48 horas, la unidad técnica entonces procede a, ¿qué va a hacer la unidad técnica? Pues lo primero que va a hacer es registrarla debiendo informar de su presentación al Consejo General. Le debe advertir al Consejo General que acaba de llegar una denuncia y más o menos los términos en que viene la tal denuncia y de quién proviene. Pero le da registro, le abre expediente. Revisará y analizará para determinar si debe prevenir al quejoso. Sí, claro, porque te acuerdas que si le falta algún elemento en su demanda, como esto de que demuestre su personería, pues le va a pedir que de inmediato presente en 3 días el documento respectivo. A veces habrá que hacerlo y a veces no, a veces viene completa la denuncia. Otra cosa que debe hacer, analizará para determinar su admisión o desechamiento. ¿Qué va a hacer? ¿La va a aceptar y va a llevar todo ese procedimiento o la va a desechar? Claro, ahorita la pregunta sería, oiga, ¿y en qué casos puede desechar? Ahorita lo vamos a ver. Pero aquí estamos viendo nada más lo que va a hacer la unidad técnica de lo contencioso electoral al momento de recibir la denuncia. Y en su caso, determinar y solicitar las diligencias necesarias para el desarrollo de la investigación. Va a iniciar la investigación y entonces pues tendrá que llevar a cabo una serie de actividades, de requerimientos, etcétera, para poder desarrollar esa investigación. Todo eso va a ser la unidad técnica. Ahora, puede haber propuesta de medidas cautelares. En la misma denuncia pueden venir. Y entonces, si dentro de los 5 días de recibida la denuncia, la unidad técnica valora que debe dictarse medidas cautelares, lo propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias para que ésta resuelva en un plazo de 24 horas. Le dice, mira, están solicitando, o mira, yo encuentro que es conveniente medida cautelar. Entonces, bueno, la que determina esas medidas cautelares no es la unidad técnica de lo contencioso electoral, sino la Comisión de Quejas y Denuncias. Ella valorará si sí conviene aplicar esas medidas cautelares. Ahora, seguimos con lo que hace la unidad técnica de lo contencioso electoral. Dictará de inmediato las medidas necesarias para dar fe de los hechos denunciados y para impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas y vestigios en general todo lo que tenga que ver con esto para evitar que se dificulte la investigación. Entonces, en medida de precaución,
pedirá que se protejan documentos, que se tenga a la mano toda la instrumentación de la investigación, todas las evidencias que pudiéramos tener para que no se pueda llegar a perder, entre comillas, extraviar o destruir alguna evidencia. Esto es casuístico, esto depende del caso en concreto, pero tomará las medidas necesarias para que se conserven documentos, recibos, todo lo que tenga que ver con la indagación respecto de la denuncia presentada. Emplazará al denunciado, o sea, a quien le están atribuyendo la infracción, que tendrá un plazo de 5 días para contestar lo que a su derecho convenga. De no hacerlo, perderá su oportunidad de ofrecer pruebas. O sea, sí puede comparecer, pero ya no puede ofrecer pruebas. Esto sería en detrimento de su derecho. Y luego, sobre esa contestación, porque acuérdate que estamos en un procedimiento que debe cumplir con las reglas de debido proceso. Y entre las reglas de debido proceso están el que el denunciado, el afectado, el inculpado, según el tipo de derecho procesal que estemos mencionando, pues tiene también la posibilidad de defenderse. El debido derecho ofrece el derecho de audiencia a las dos partes. Y entonces, bueno, la contestación de la persona que está afectada en la denuncia, que está señalada en la denuncia, deberá señalar el nombre del denunciado o su representante con firma autógrafa o huella digital. Debe referirse a los hechos que se le imputan, señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y también ofrecer y aportar pruebas si está dentro del plazo que señalamos, si no ha perdido ese derecho. Y entonces, fíjate, también la denuncia, la contestación a la denuncia debe referirse a los hechos, no debe ser algo demagógico, no debe ser algo que no tiene realmente basamento. Esto se hace porque es una venganza, esto se hace porque es una persecución política. Esas frases son inútiles. Te están imputando esto concretamente. ¿Qué respondes a ello? Sí, concretamente a lo que te están imputando. Lo demás, pues son opiniones, son comentarios que no nos conducen a nada. Ahora bien, la unidad técnica cuenta con 40 días, pues es un tiempo muy amplio, 40 días, un poquito más de un mes, para realizar una investigación sobre los hechos que podrá ser ampliado incluso en forma excepcional. O sea, si por alguna razón se ve que se necesita un poquito más, pues entonces le damos un siguiente periodo de otros 40 días. Esto no se da siempre, solamente que se demuestre que el asunto sí merece un mayor tiempo de investigación. Ahora, hablando de esa investigación, de ese buscar documentos, buscar testimonios y demás pruebas, esa investigación, dice la propia ley, dice lo siguiente: debe ser seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva. Una opinión muy personal. De estas características que debe tener la investigación, la única que me causa ruido es la primera, seria. Como abogado no sé a qué le puedas llamar una investigación seria. ¿Puede haber una investigación que no sea seria? O sea, ¿qué sería lo contrario de seria? Pues sería tal vez incongruente, sería tal vez, pero eso tendría que ver con el siguiente elemento, o sería, pues digamos, superflua, o cómo. Yo creo que todo lo que hace el instituto debe ser serio, no solamente la investigación, y todo lo que hace cualquier autoridad, pues debe ser serio. Entonces, ahí el concepto de serio es lo que me hace ruido, pero está en la ley. Y ahora, que sea congruente, pues sí, eso sí me queda claro. Tiene que ser eh, coherente, si lo quieres llamar así, entre lo que se denunció y lo que se investigó.
Lo que puede pasar es que al ir investigando te encuentres más aspectos de infracción que los que denunció. Él denunció por esto, el denunciante dijo esto, y ya investigando me encontré muchas cosas más. Bueno, eso sí puede ocurrir, pero de todas maneras, lo que tú investigues debe ser congruente con lo que se denunció. No vayas a dar resultados de algo que no tiene nada que ver con lo que él denunció. Entonces, lo que sí puede pasar es que además de lo denunciado, te encuentres otras cosas. Acuérdate que también tienes posibilidad de inquirir. Entonces, él alcanzó a denunciar esto, él fue lo que vio, lo que le interesó, pero ya haciendo la indagación, no, la infracción es mucho mayor. Hay otras conductas que el denunciante no dijo. Que sea idónea, o sea, que sea adecuada la investigación. Los pasos que vas a dar te lleven precisamente a obtener toda la información sobre lo denunciado. Que sea eficaz, o sea, que realmente sea práctica, que debe ser expedita, rápida. Si tienes en realidad muy pocos días, mira, tienes 40. Para esto sí, si la denuncia es delicada, compleja, pues a veces tienes que pedir hasta un periodo adicional. Pero en todos sentidos debe ser rápida. Debe ser completa, todo lo que se denunció, para que puedas dar respuesta a todo y decir, mira, en esto sí tienes razón, esto no. Esto no sucedió así, esto fue de otra manera, tú tienes una mala apreciación. Debe ser exhaustiva, todo, absolutamente todos los puntos debe cubrir. Entonces te digo, de los principios de la investigación, lo único que yo en lo particular, no la ley dice serie, pero yo en lo particular como jurista, pues me hace ruido esto de seria. Yo creo que todos los actos de autoridad deben ser serios. No me imagino un acto que sea falto de seriedad, pues qué autoridad es. Ahora, se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente respectivo. Entonces, todo lo que necesite, todas las pruebas, ¿sí? Inclusive grabaciones y todo lo que tenga necesidad para integrarlo en el expediente. Y el secretario del Consejo General podrá solicitar a las autoridades federales, estatales o municipales los informes, las certificaciones o el apoyo necesario para la realización de diligencias que coadyuven para indagar y verificar la certeza de los hechos denunciados. Entonces, si hay que requerir a autoridades ajenas a los del propio instituto, entonces no lo puede hacer la unidad técnica, claro, no tiene la facultad de llegar a esos extremos, pero sí la tiene el secretario ejecutivo del Consejo General. Entonces hay que acudir a él y decirle, mira, aquí se requiere, pues, hacer un requerimiento a tal autoridad y él es el que se encarga de hacerlo. Ahora, pueden solicitarse mediante oficio a órganos centrales o descentralizados del propio instituto y que lleven a cabo investigaciones o reciban pruebas. O sea, todos deben colaborar. Los que son del instituto no hay necesidad de requerir, simplemente se pide que hagan tal o cual cosa. Pero las autoridades que están fuera sí tendrían que ser requeridas vía secretario ejecutivo. Ahora, cuando concluya el desahogo de pruebas y se agote la investigación, la unidad técnica de lo contencioso electoral pondrá el expediente a la vista de las partes durante un plazo de 5 días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Entonces, tanto el denunciante como el denunciado tendrán a la vista el proyecto de resolución, todavía no está aprobado, pero pues para que en un momento dado se opongan a tal o cual aspecto de esa resolución. O sea, que aduzcan lo que a su derecho convenga. Ahora bien, transcurridos esos 5 días, se elaborará el proyecto ya en forma definitiva en un término máximo de 10 días, aunque se puede aplazar incluso si es necesario por otros 10 días. Ahora, finalmente, la unidad técnica de lo contencioso electoral ya tiene su proyecto y lo envía a la Comisión de Quejas y Denuncias para que lo conozca y en un plazo de 5 días. Ahora, la Comisión de Quejas y Denuncias va a valorar
ese proyecto que le está entregando la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Si no se aprueba, si ve que no es viable, se lo devuelve a esa unidad técnica para que en un plazo no mayor de 15 días emita un nuevo proyecto, sobre todo tomando en cuenta las observaciones que le haya hecho la Comisión de Quejas y Denuncias. Pero vamos a finalmente a pensar que ya tiene el proyecto, ya lo aprobó, entonces lo turna al Consejo General para su estudio y votación. El proyecto de resolución entonces se envía al presidente del Consejo General, quien convoca a una sesión y el Consejo General aprueba o no la resolución y, si es del caso, establece las sanciones correspondientes. Ahora bien, como vemos, hemos seguido todo un caminito para llegar aquí. Ahora vamos a ver, esto fue así a grandes pinceladas, así como a vuelo de helicóptero, lo que sucede en un procedimiento ordinario sancionador, en un POS. Pero pues vamos a ver qué sucede en un PES, para que así podamos tener los suficientes elementos para ver la diferencia entre uno y otro. Si vamos a hablar del PES, entonces vamos a hablar de consultar los artículos 470 a 477 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales. Por ahí alguna persona parece que quiere decirnos algo o levantó su mano. Vamos a escuchar. Es don Mauricio de los Santos. Buenas tardes, maestro. Sí. Una duda nada más. ¿Qué instancia es la encargada de desechar una queja? ¿La UTC, la Comisión de Quejas o lo hace directamente el No, Consejo General? si usted observa, voy a regresar aquí, creo que está en esta parte. Quien debe desechar, recibe la queja o denuncia, requisitos. Dice, si dentro de los 5 días de recibida la denuncia, la UTC, o sea, la unidad técnica, valora que debe dictarse medidas cautelares, lo propone a la queja, a la de quejas, para que ésta resuelva en 24 horas. Dictará de inmediato las medidas necesarias para cuidar, emplazará al denunciado. La contestación debe tener esto, déjeme ver si tenemos lo de allegar la queja, desechamiento, porque está aquí efectivamente, pero la que tendría que desechar sería la de unidad, la comisión de quejas. Sí, es la que tiene que, ahorita se me pierde en dónde estaba mencionado, pero es ella. ¿Sí? Ahora, todas Muchas estas cosas gracias. pueden ser impugnadas, recuerde usted. Uh-huh. Bueno, ahora bien, ya tenemos ahora el PES. Bueno, vamos a ver el PES, que ese es el que nos interesaba. Pero lo hicimos antes el POS para poder ver comparativamente en que se distinguen. Ustedes, así aún no haciendo ese ejercicio de comparación, se habrán dado cuenta que los tiempos en el POS son muy largos, en tanto que en el PES son muy breves, son horas. Entonces ya ahí aparecen algunas diferencias. Pero bueno, ¿para qué sirve el PES? Finalidades del PES. Para sustanciar las quejas y denuncias presentadas ante el instituto o aquellas iniciadas de oficio a efecto de que la autoridad competente, mediante la valoración de los medios de prueba que aporten las partes y las que en su caso se hayan obtenido durante la investigación, determine, en el caso del procedimiento especial sancionador, sustanciar el procedimiento y turnar el expediente a la sala regional especializada para su resolución. Ahí encontramos una gran diferencia. Aquí parte lo hacemos en sede administrativa, pero la decisión final está en manos del tribunal y concretamente la sala regional especializada. Para eso se creó. Para eso se creó. Y se creó, pues en una forma cuyo nombre ha sido muy discutido por la doctrina. Le dicen sala regional especializada.
Lo de especializada lo entendemos porque se dedica a todos estos procedimientos sancionadores, pero regional, pues no, porque atiende a todo el país. Las salas regionales de la primera, la segunda, etcétera, circunscripciones, tienen bajo su jurisdicción determinadas entidades federativas. Ahí queda muy bien eso de regional. Pero la sala especializada, pues no debiera llamarse regional. Tal vez el legislador la está estableciendo así para decir que está al mismo nivel que las regionales. O sea que finalmente la que es la jerarquía máxima del tribunal es la sala superior. Esto sí queda claro. Pero bueno, esto lo decimos al paso. Así se llama, ese es el nombre oficial y así debemos llamarla mientras no haya alguna reforma al respecto. Pero entonces, el PES procederá cuando las conductas, a ver, ¿en qué casos procede? Mira, primero cuando violen lo establecido en la base 3 del artículo 41 del párrafo octavo del artículo 134 constitucional. Bueno, a ver, ¿alguno de ustedes tiene a la mano su constitución política de los Estados Unidos mexicanos? Porque eso todos los mexicanos lo tenemos a la mano. Aprendimos a leer leyendo la Constitución. Todo mundo consulta constantemente la Constitución, la tiene subrayada. Y cuando alguna autoridad no está realizando su trabajo bien, le decimos, oiga, no, esto, está contra la ley, contra la Constitución concretamente. Y la autoridad se saca del bolsillo la Constitución y dice, qué barbaridad, estaba yo cometiendo un grave error. Ciudadano, ciudadana, discúlpeme usted, mire, le prometo que voy a poner más cuidado en el estudio de la Constitución. Eso pasa en México, no sé qué pasa en Dinamarca o en Suecia o en esos países extraños. Pero entonces todos tenemos la Constitución a la mano. A ver, ¿qué dice el artículo 41, pero en su base 3? ¿Sobre qué habla? ¿Alguno de ustedes lo tiene a la mano que nos los pudiera leer? Base 3. A ver, abrió fila alguien. ¿Quién es? Diga usted. Vea Yo su tengo abierta la Constitución. A ver, entonces, por favor, vea usted su base 3 del artículo 41. ¿Qué dice? Artículo 41. Pero directamente al apartado 3. fracción 3. Es Los base. partidos, Ajá, los base. partidos, los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley. Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes. A. A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral 48 minutos diarios, que serán distribuidos en 2 y hasta 3 minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso D de este apartado, en el periodo comprendido entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, el 50% de los tiempos en radio y televisión se destinará a los fines propios de las autoridades electorales y el resto a la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos conforme a lo que establezca la ley. B. Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de 1 minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. El tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley. C.
Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos y los candidatos al menos el 85% del tiempo total disponible a que se refiere el inciso A de este apartado. Bueno, mire, es muy largo el artículo, ¿verdad? En esa parte. Sí. Todo lo que se corresponde a la propaganda de radio y televisión. Pero también hay que ver el 134 de su misma Constitución, en su párrafo octavo. No todo el 134, sino nada más el párrafo 8. No están numerados, entonces hay que sumar los párrafos. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que Ajá. difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 3 órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Muy bien, entonces estamos hablando en general de propaganda que se va a llevar a cabo o se va a utilizar como medio de comunicación, radio, televisión, o bien la propaganda que llamamos gubernamental. ¿Cuándo se debe usar? ¿En qué medida? ¿Cuándo hay restricción para usarla? Por ejemplo, en tiempo de campaña no puede haber propaganda gubernamental, salvo, como dijo usted muy atinadamente leyendo ahí el artículo 134, que se trate de casos de excepción, como son los casos de emergencia, ¿sí? Los avisos que tiene que dar la autoridad para protegernos de algún problema general de salud o de un siniestro que se presente. Entonces, pues el PES procede cuando las conductas se refieren a este tipo de asuntos o contravengan normas sobre propaganda político-electoral en general, o constituyan actos anticipados de pre-campaña o campaña. También cuando se presenten denuncias o de oficio, acuérdate que puede usar las dos vías, por hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto se añadió en el último momento porque es una reforma que data de abril de 2020. Entonces está recientemente incorporado este asunto al PES. Cuando la conducta infractora se relacione con propaganda político-electoral en radio y televisión durante los procesos electorales de las entidades federativas, la autoridad electoral administrativa competente presentará la denuncia ante el instituto y los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que calumnie solo podrán iniciarse en virtud de solicitud de la persona afectada. Fíjate, ¿te acuerdas que en materia de propaganda que no sea de radio y televisión, pueden conocer las juntas y consejos locales o distritales? Pero aquí estamos ante otro panorama. Estas son denuncias, como bien se leyó, por eso el artículo 41, no lo terminamos de ver porque es muy largo, queríamos nada más saber de qué hablaba. Bueno, pues habla de la propaganda, del uso de la radio y la televisión por parte de los partidos políticos como una prerrogativa. Y entonces eso y también la difusión de propaganda gubernamental cuando no es permitida y los actos anticipados de pre-campaña o campaña sí debe conocerse directamente a través de un PES, que es un procedimiento. ¿Por qué a través del PES? Porque el PES es un procedimiento muy rápido, es un procedimiento muy breve y esto permite que sea eficiente. El POS no sería útil porque el POS tiene plazos amplísimos. Cuando se terminara de resolver, pues ya no tendría sentido, ya habría terminado la pre-campaña, campaña o lo que quieras. Entonces, bueno, ahora lo que toca pues sería ver cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, la violencia política contra las mujeres en razón de género, ver exactamente qué conductas estamos refiriendo. Es decir, para que sepamos utilizar esto
en apoyo a las mujeres, en lo cual creo que todos estemos de acuerdo, es algo urgente, es algo primordial, pero por eso mismo tenemos que ser muy puntuales a qué le llamamos violencia política contra las mujeres en razón de género. Pero esto ya no alcanza a verse hoy. ¿Por qué ya no alcanza? Pues porque ya tenemos 6 minutos para la hora y apenas tenemos tiempo de ver si hay alguna pregunta o algún comentario. Lo vamos a dejar para la próxima actividad. Hoy avanzamos bastante porque pues dimos todos los principios, pudimos ver el post, aunque sea así muy general, para que en la clase del martes veamos, igual que hicimos con el post, un flujograma, que vayamos recorriendo todo y luego el comparativo. Mira, el pez es así, el post es así. Entonces ve, y tiene coherencia porque esto sí puede retrasar un poquito más. En cambio, esto no se puede retrasar. Tenemos que de inmediato resolver con plazos a veces que se marcan en horas, ya ni siquiera en días, sino en horas. Bueno, pues ahora he dejado de compartir la presentación y vamos a dar paso a las preguntas, si ustedes tienen alguna, o algún comentario, a lo mejor tienen alguna experiencia por ahí que les tocó vivir o ver de cerca y que es interesante y nos puede enriquecer. No sé si hay algún comentario al respecto. Este fin de semana pues es largo, espero que lo disfruten mucho, porque no siempre hay, ¿verdad? Entonces pues aprovechenlo para descansar un poquito y para hacer otras actividades que no siempre podemos realizar. ¿No hay alguna pregunta o algún comentario en concreto? Bueno, a ver, vamos a preguntarle a Lupita si es que todavía está con nosotros. Claro que sí, doctor, a sus Lupita, órdenes. ¿nos podemos retirar? Porque, pues, mira, Claro que sí, no hay claro alguna que sí, doctor. pregunta. Aprovechemos este fin de semana largo y nos comemos 4 minutos del tiempo de esta explicación.